Buenos días. El día de hoy vamos a ver la clase de tumores malignos de laringe. El cáncer de laringe es el segundo cáncer más frecuente de cabeza y cuello. Tiene una relación hombre-mujer con preponderancia hacia el sexo masculino. En la década de 1950 hablábamos de una gran diferencia, una relación de 15 a 1, que actualmente se ha acortado debido a los cambios de los hábitos entre tabaquismo y alcoholismo entre la sociedad, con una relación de 3,8 hombre a 1 mujer. El principal factor asociado con todo esto es el tabaquismo. Hay que recordar la división anatómica de la laringe en sus subsitios principales, como lo son supraglotis, glotis y subglotis, debido a que en etapas tempranas del cáncer de laringe podemos hallar lesiones muy localizadas en algunas de estas localizaciones, es decir, una lesión que afecta únicamente cuerdas vocales verdaderas en la glotis, una lesión de epiglotis en supraglotis, o lesiones que abarcan varias estructuras de la supraglotis o de la glotis, o lesiones incluso que ya comprometen dos o más de estos subsitios, y esto nos va a ser de gran importancia para la clasificación del cáncer. Los factores de riesgo asociados, el más importante, tabaquismo. También el etilismo es de gran importancia y la combinación de estos. Existe un porcentaje bajo en el cual los pacientes no tienen un antecedente positivo de tabaco ni alcohol, pero existen otros hallazgos o factores que se han sido involucrados en estas lesiones, tales como dieta, la presencia de reflujo gastroesofágico, historial de radiación o alguna infección por el virus del papiloma humano. Hablando de patología, el 85 a 95% de las ocasiones vamos a contar con un carcinoma de células escamosas y el sitio de mayor localización es la glotis. Sin embargo, también podemos tener lesiones premalignas o precancerosas, las llamadas displasias, que al igual que en otros sitios anatómicos pueden ser divididas en una clasificación de leve, moderada a severa. Además, contamos con una observación clínica que llamamos leucoplaquia o leucoplaca, que, como su nombre lo indica, es una lesión blanquecina de la mucosa o del epitelio que puede conllevar al diagnóstico de una de estas lesiones premalignas o de un carcinoma in situ o de un carcinoma bien diferenciado. El cuadro clínico puede ser variable, presentar alguna de estas condiciones, presentarlas todas. Y a pesar de la simpleza del diagnóstico, si no contamos con la sospecha clínica, sería difícil realizar un diagnóstico temprano. Estos síntomas pueden ser disfonía, disfagia, disnea, estridor, rotalgia, aspiración a la vía aérea o la presencia de adenomegalias palpables o visibles en el cuello. Por tanto, lo más importante de todo esto es una buena evaluación, una buena historia clínica y una evaluación objetiva y clínica adecuada. Y esto lo vamos a llevar a través de una laringoscopia, la cual puede ser indirecta desde un espejo laringio o directa con una laringoscopía de suspensión o un método diagnóstico como un nasofibrolaringoscopio flexible como el que ven de su lado derecho, o existen aditamentos rígidos también. Esta es una imagen de una laringe sin aparente involucro de lesiones. Es importante tener un buen recuento de la anatomía para saber las estructuras que se están valorando. En la parte superior de la imagen se observa la pared posterior de la faringe, de la hipofaringe,
Y en la parte baja de la imagen observa la epiglotis. En medio de la imagen podemos ver el introito laringio, los pliegues vocales de un color blanquecino y superior a estos los pliegues vocales falsos o las bandas ventriculares. Otra imagen de una laringe sin lesiones, una imagen más cercana donde vemos el borde laríngeo de la epiglotis, vemos la normalidad de los pliegues vocales verdaderos y de los pliegues vocales falsos superior a este, la región de los aritenoides, los repliegues arioepiglóticos. Y además, en este caso, la diferencia de la fotografía pasada, observamos una posición en abducción. Quiere decir que los pliegues vocales están lateralizados o abiertos. Y esto nos permite observar regiones de la subglotis e incluso los primeros anillos traqueales. Respira Por hondo. tanto, Saca el en aire. este video Di la letra podemos observar E. Largo, 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 largo. que la Muy bien. exploración Ahí, respira laringe es normal. una exploración Respira hondo. dinámica. Muy bien. Necesitamos, Eso es. aparte de Tose. nuestro conocimiento anatómico, Otra vez. saber los Muy bien. Eso movimientos es de todo. la laringe Listo. que pueden comprometer nuestras funciones, las funciones básicas de protección, respiración y fonación. En esta diapositiva del lado izquierdo y superior vemos una imagen que ya hemos visto previamente, una laringe anatómicamente normal. Y de su lado derecho podemos observar una lesión tumoral que compromete gran parte de las estructuras en los subsitios de glotis y algunos en supraglotis. Y además hay que evaluar en este caso el involucro de la luz glótica. Del lado izquierdo observamos que se pueden divisar hasta los primeros 2 o 3 anillos traqueales y en el lado derecho apenas se puede distinguir una región de la glotis posterior. En esta otra imagen, misma imagen normal de su lado izquierdo, y de su lado derecho vemos una lesión tumoral más pequeña y localizada. Es una imagen con bastante aumento. En la región anterior vemos la parte baja de la epiglotis, conocida como petiolo. Se observan las bandas ventriculares del lado derecho, que sería el pliegue vocal verdadero izquierdo, lo blanquecino, y una lesión tumoral del lado derecho, del pliegue vocal derecho, involucrando su tercio anterior y medio. Respire hondo. Está bien, se aguanta para mañana. Muy En bien. este caso, misma imagen normal Diga de su su lado nombre. izquierdo, en el lado derecho, una Ok, muy bien. Respire hondo. nasofibrolaringoscopía flexible Respire hondo. de un Pase paciente saliva. donde vemos un Muy tumor bien. Respire hondo. glótico con involucro Ok. supraglótico, Ok, perfecto. una movilidad laringea afectada parcialmente del lado izquierdo y una obstrucción importante de la luz glótica con una apertura menor al 20% en la región glótica posterior. ¿Es este caso? Sigue grabando. Respira hondo. Eso es. Un tumor basculante en la glotis. 10. 10. Como Di podemos la palabra notar, E. el Muy involucro bien, eso de es todo. Ok, subsitios no es importante. perfecto. Muy bien. Sin embargo, el tamaño sí lo es, con una obstrucción casi completa de la luz glótica y un movimiento de la lesión basculante hacia arriba y hacia abajo con la respiración y fonación del paciente.
Se mencionó en la presentación clínica de la enfermedad, hay casos donde podemos observar nódulos o ganglios visibles o palpables en el cuello. Esto es debido a la diseminación que tiene la invasión regional o locorregional a través de los ganglios linfáticos del cuello, que para su estudio y estadiaje existe la clasificación de Robbins, que es esta que se observa en la imagen, una separación en 6 niveles ganglionares, donde el 1, 2 y 5 tienen una subdivisión en A y B. Dependiendo del sitio anatómico afectado, son el nivel o los niveles ganglionares en los que se puede encontrar enfermedad metastásica. En el caso de la laringe, principalmente, pero no reservados únicamente al 2, 3 y 4. El diagnóstico histopatológico es de gran importancia, por lo cual, después del diagnóstico clínico, tenemos que hacer una toma de biopsia, ya sea que se pueda realizar en consultorio o en quirófano a través de una laringoscopía de suspensión. En consultorio se puede tomar a través de un fibroscopio, un nasofibroscopio con canal de trabajo o alguna otra pinza diseñada para toma de biopsia a través de la cavidad oral. Existen también tratamientos de lesiones premalignas de las displasias que pueden ser diagnósticas y terapéuticas a la vez, con el objetivo de erradicarlas y respetar lo más posible las funciones de la laringe como principal la voz. Estas resecciones quirúrgicas pueden ser a través de microlaringoscopía de suspensión, ya sea con aditamentos como láser de CO2, algunos otros tipos de láseres, o en el caso de carcinoma in situ, la variable de si se hace cirugía o se puede mandar a terapia de conservación con radioterapia. Recordemos que la carcinogénesis es la acumulación del daño genético que tiene un resultado final del desarrollo del cáncer o de la lesión maligna. Entonces, existen mecanismos o acciones de quimioprevención que pueden ayudar a enlentecer o prevenir este cambio, como una dieta baja en grasa, una dieta adecuada, la ingesta de frutas, vegetales y fibra. Cuando tenemos el diagnóstico, tenemos que tener imagen para saber qué estructuras están dañando y poder tener una buena estadificación del cáncer. Y esto puede ser a través de una tomografía contrastada o en algunos casos una resonancia magnética. Estas son imágenes de una tomografía multiplanar contrastada de cabeza y cuello, donde observamos una lesión del pliegue bucal derecho con una extensión hacia los niveles paraglóticos. En la imagen A observamos a nivel del cartílago tiroides un señalamiento de la flecha hacia anterior, la zona de afección de la lámina interna. En la imagen B, la cabeza de flecha nos enseña o demuestra una tumoración heterogénea con bordes bien definidos que realzan al medio de contraste. En la imagen tipo C cambiamos a un corte coronal, donde observamos la lesión del lado derecho a nivel del cartílago tiroides. En la imagen D, una corte parasagital, observando la misma lesión contenida en el cartílago tiroides. Y en la imagen E y F observamos una ventana para hueso, donde observamos el desplazamiento y extensión hacia la región del cartílago cricoides, sin afección del cartílago tiroides. Esta otra imagen es una tomografía multiplanar en un corte parasagital, observando una tumoración dependiente de la pared anterior de la tráquea y de la subglotis. Este es un video de una tomografía en corte axial contrastada de alta resolución, donde empezamos en mediastino
ascendiendo. Estamos observando la tráquea, los grandes vasos. Empezamos a observar un objeto en medio de la tráquea, que es una cánula de traqueostomía, una cánula de Shiley. Observamos vasos en el cuello, imágenes sospechosas de metástasis ganglionares, la cánula de traqueostomía, la glándula tiroides, y empezamos a observar una tumoración que destruye la anatomía laringea. Los cartílagos laringeos del lado izquierdo y la región anterior están perdidos. Es una lesión muy grande que involucra y permea hacia los tejidos blandos prelaringeos con extensión hacia el hueso hyoides. Ahí voy. ¿Cómo vas con eso? ¿Ya mero? Pues ya estamos. Muy bien. Gracias. Bye. Una vez que tenemos todos estos estudios de imagen, tanto imagen laringea como imagen del cuello a través de estudios de gabinete, y tenemos nuestra biopsia, podemos clasificar y poder tratar el cáncer. 90-95% de los casos va a ser un carcinoma de células escamosas. Pero existen otras variedades que tenemos que tener presentes, como el carcinoma verrugoso, los tumores de glándulas salivales, como un carcinoma adenoideo quístico, por las glándulas salivales menores que existen en el tracto aerodigestivo, los sarcomas, como un condrosarcoma, o en algunos casos muy raros, hasta linfomas primarios de laringe. Ya habíamos hablado un poco de los patrones de diseminación. En este caso, hablamos en específico de los subsitios laringeos como en supraglotis. Es una zona muy rica en red linfática y va a dar metástasis locorregionales en estadios, desde estadios tempranos a los niveles 2, 3 y 4, tanto ipsilaterales como contralaterales. En el caso de la glotis no marcamos nada debido a que en estadios tempranos su diseminación es muy pobre, y en el caso de la subglotis observamos cómo los ganglios afectados pueden ser los niveles 6, 7, que son los mediastinales, que son niveles ganglionares bajos. Esta es la clasificación TNM, en la cual observamos únicamente el T, que es el tamaño tumoral, cómo es subdividido por regiones en su supraglotis, glotis o subglotis, y estos van a ir enumerando sitios o la extensión del tumor, pero no solo es el tamaño de la lesión o los sitios anatómicos involucrados. Podemos observar en los estadios 2 y 3 una gran diferencia, que es la movilidad de los pliegues vocales. Por eso se mencionaba en los estudios de laringoscopía que no solo es observar la laringe y ya, sino tenemos que tener un conocimiento de la movilidad, porque la laringoscopía es un estudio dinámico que en el caso de la enfermedad neoplásica nos puede determinar el estadiaje con solo verlo. Estas imágenes se les pide por favor no sean
fotografiadas, ni grabadas, ni publicadas en ninguna red social o en ningún otro lado. Son imágenes que tenemos un consentimiento del paciente hacia el servicio de otorrinolaringología. Este es un caso de un carcinoma avanzado con involucro a piel, totalmente obstructivo de la vía aérea, donde vemos una cánula de traqueostomía a través de toda esta imagen tumoral en la piel del cuello. Otra imagen, mismo paciente, tiempo después de la terapia de quimio y radioterapia y curaciones a la herida. ¿Cómo se trata el cáncer de laringe? Hay una división muy importante en un carcinoma temprano o en un carcinoma laríngeo avanzado. El carcinoma temprano es aquel estadio 1 y 2. Recordemos que el estadiaje va a ser dado dependiendo del T, N y M presentes en el paciente. Y un estadio avanzado son estadios 3 y 4 que requieren de una terapia multimodal. Es decir, en el estadio 1 y 2 puedo tratar a mi paciente únicamente con cirugía o únicamente con radioterapia. En el caso de un estadio avanzado como el 3 y el 4, se tienen que hacer uso de varias estrategias, ya sea cirugía, radioterapia, radioterapia, quimioterapia o incluso en algunos casos una unión de todas estas. En los estadios tempranos no son cirugías tan agresivas como pensamos, son cirugías conservadoras de la laringe que buscan quitar la enfermedad dejando lo mayor posible de función, como lo son las cordectomías. Y en el cáncer laringio avanzado pensamos en una laringectomía total. Esta imagen es una imagen transquirúrgica de una laringectomía total. Estamos viendo de superior a inferior en la región, una vista posterior de la laringe, donde observamos la región postcricoidea, la parte posterior de los aritenoides, hacia la hipofaringe y la región de la unión de la hipofaringe con el esófago cervical. En las partes más laterales, lo más blanquecino que se observa, son las alas del cartílago tiroides. Esta es una pieza extraída de la laringectomía total. Estamos abriendo la vía a través de un aditamento donde observamos el tumor a nivel de los pliegues vocales, la subglotis y observamos parte del cartílago en la subglotis libre, macroscópicamente. No siempre son cirugías tan pequeñas como cordectomías ni tan grandes como laringectomías totales. Existen cirugías de preservación o modificadas o de conservación. Algunas de estas son estos dibujos que son cirugías parciales o laringectomías verticales u horizontales parciales, como una laringectomía supracricoidea o una hemilaringectomía vertical. Sus indicaciones son muy precisas, por el momento no son de gran relevancia para el curso actual, pero es una diapositiva para que sepan que existen. Esta es una imagen de un paciente operado de laringectomía total, cómo queda el estoma de la vía aérea dirigido hacia la piel, que es a través de donde va a respirar el paciente por el resto de la vida. El seguimiento tiene dos primicias, que es detectar la enfermedad recurrente o detectar un segundo primario en caso de que lo haya. El seguimiento va a variar dependiendo con el tiempo y el comportamiento clínico, es decir, un paciente que no tiene riesgos de enfermedad, cada vez voy a ir extendiendo más y más sus citas. En cambio, un paciente con lesión sospechosa no puedo alargar sus citas y va a tener un seguimiento más constante.
Y esta es un video que se había quedado pendiente de una extracción de cuerpo extraño. En este caso vamos a ver la extracción de un cartílago de la vía aérea inferior a través de un broncoscopio con un canal de trabajo y una pinza. Saca la pinza. Más. Y luego ahí, quiero que suba la punta. Ándale, exactamente. Espera. Ahí. Ábrela. Abierto. Cierro. Cerramos. Por fuera. Ahí viene. Espérate. Está bien. Espérame. Nos vamos a salir todo. Con todo y